Hola, mi nombre es Julie y hoy te presentaré uno de los temas más trabajados en el curso de matemáticas, tema que sin duda alguna has visto o verás en tu etapa escolar. Sin nada más que decir, este tema es la estadística. ¿Alguna vez ustedes se han preguntado cómo es que las empresas realizan un estimado de lo que se compra con mayor frecuencia de los productos que ofrece para que así en un futuro produzcan más a dicho producto y obtengan mayores ingresos? Pues puede que sí, o no. La cuestión es que a través de la estadística, tanto empresas conformadas por varias personas como una sola persona, es que se puede ordenar y realizar cálculos que sean fundamentales en la toma de decisiones, decisiones que permitirán a la empresa o persona en cuestión obtener lo que desean. Entonces, simplificando, la estadística es la ciencia de estudiar una serie de técnicas y procedimientos que permiten la recolección, presentación, clasificación y análisis de datos para sacar conclusiones, de modo que sea posible utilizarlas en la toma de decisiones. En un sentido básico, el término estadística se refiere a los datos en sí, a los números obtenidos de ellos. Así que hablamos de estadística de empleo, estadística de salarios, de altura por número de estudiantes, etc. En la estadística es muy común utilizar el término población, pero se preguntarán por qué población. Pues es porque población es el término asignado para representar a un conjunto de cosas, personas, entre otros, que tienen una característica en común y permiten agruparlas. Ahora, para obtener un resultado casi inequívoco de la población, que pueden ser demasiadas personas o cosas, se opta por tomar una muestra representativa de esta. Un ejemplo podría ser: de 1000 corredores, se extraen 100 al azar, para verificar cuántos participaron en las Olimpiadas de este año o no, calculando el porcentaje de los que no. Ahora, para identificar las características comunes que presentan todos los elementos de la población, se emplean las variables, específicamente dos: las variables cuantitativas y las variables cualitativas. Las variables cualitativas son aquellas que expresan una cualidad o atributo de la población. Existen dos: pueden ser ordinales, que tienen una clasificación preestablecida, o nominales, que no tienen un orden, no tienen una clasificación. Ahora están también las variables cuantitativas. Son variables que se pueden contar, es decir, las discretas, que toman valores enteros, o que se pueden medir, es decir, las continuas, que toman valores decimales. Cabe señalar que esta variable es con la que vamos a trabajar. Ahora, para su representación en las tablas, para las variables cualitativas el tipo de la presentación de sus datos es de esta forma, y para las variables cuantitativas es de esta otra. Dicho esto, procedamos con la elaboración de las tablas y los gráficos. Entonces, ahora para determinar las frecuencias, que es lo que vemos más en una tabla, es de suma importancia que sepamos los intervalos. Entonces, para determinar estos intervalos, lo que tenemos que hacer es básicamente seguir estos tres pasos que les he puesto. Tenemos que encontrar un valor mayor y menor del conjunto de datos, tenemos que determinar un rango, tenemos que encontrar un número que divida el rango, tenemos que encontrar la cantidad de intervalos, después tenemos que generar el primer intervalo con el número inicial y el segundo número con el número inicial sumado, con el resultado de la división ya realizada, y por último seguir generando los intervalos hasta llegar al máximo valor. Entonces, para comprender mejor el desarrollo de los intervalos, aquí hay una tabla de datos. Entonces, ¿qué dijimos que primero se tenía que hacer para hallar un intervalo? Tenemos que hallar el valor mayor y menor. Entonces, aquí está el valor menor y aquí está el valor mayor. Entonces, tenemos que determinar el rango. Para determinar el rango, nosotros tenemos que hallar la diferencia entre estos dos números, entre el mayor y el menor. Rango representado por la letra R va a ser igual a 17 menos 12. Digo, menos 5, perdón. Ahora 17 menos 5 nos va a dar un resultado de 12. Entonces el rango es igual a 12. Teniendo el rango, ahora debemos encontrar un número que divida a este. Número que también va a ser el número de intervalos que vamos a generar.
Entonces, como nosotros queremos una cantidad considerable de intervalos, vamos a dividir el rango por 12. Digo, por 6. Entonces, nos va a dar un resultado de 2. Teniendo ya tanto el número de intervalos como la amplitud de cada intervalo, que es el resultado de la división, procedamos a realizar el primer intervalo. Nosotros debemos iniciar de esta forma. Abrimos un corchete y ponemos el número menor de la tabla de datos, que dijimos que era 5, ¿no? Ponemos guión y luego lo que nosotros tenemos que hacer es sumar el resultado que obtuvimos de la división. Es decir, tenemos que sumar la amplitud de cada intervalo. 5 más 2 da 7. Aquí evitamos cerrarlo porque técnicamente no llegamos al número mayor. Ahora abrimos otra vez, pero con el número final que sacamos en el anterior intervalo. Es decir, iniciamos con 7. Sumamos 2, 9. Ahora vamos con otro. Es fácil, nomás se suma de 2 en 2. Ahora iniciamos con 9, sumamos 2, 11. Iniciamos con 11, sumamos 2, 13. Iniciamos con 13, sumamos 2, 15. Iniciamos con 15, sumamos 2, 17. Y aquí se cierra. ¿Han visto qué fácil es desarrollar los intervalos? Entonces, en resumen, se halla primero el valor menor y el valor mayor del conjunto de datos. Después se determina el rango, restándolos. Una vez teniendo el resultado de la resta, procederemos a dividirlo. Cabe destacar que el número que dividirá al rango también va a ser el número de la cantidad de intervalos que van a haber. Por ejemplo, aquí nosotros restamos 17 y 5, nos dio 12, y nosotros escogimos el número 6. Entonces podemos saber que aquí hay 6 intervalos. Y sí, hay 6 intervalos. Una vez dividido el rango, vamos a obtener una respuesta, 2, en este caso. Este 2 va a ser la amplitud de cada intervalo, es decir, es el número que se le tendrá que sumar al límite inferior de cada intervalo para obtener el límite superior. Fácil, ¿no? Aquí están los pasos resumidos por si es que los quieren leer. Ahora, procedamos con la marca de clase, pues todo intervalo tiene un punto medio. Ese punto medio se llamará marca de clase y estará representado por XY. Es necesario que sepamos cómo se determina porque ayudará tanto para la elaboración de la tabla como para la elaboración de un gráfico, un polígono de frecuencias que veremos más adelante. Entonces, utilizaremos esta tabla de datos. Utilizaremos lo que hemos hecho en la anterior diapositiva. Esperemos que cargue. Y utilizaremos también los intervalos. Eso sí, tenemos que determinar los intervalos antes de sacar la marca de clase. Ya. La marca de clase es demasiado sencillo de calcular. Lo único que tenemos que sumar es el límite inferior y el límite superior. Y después dividirlo entre 2. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer básicamente es sumar 5 más 7. ¿Qué resultado nos va a dar? Nos va a dar 12. Entonces 2 entre 2 nos va a dar una marca de clase de 6. Ahora lo mismo con el siguiente. ¿Cuánto es 7 más 9?
16, ¿no? Entonces, dividido entre 2 da 8. 9 más 11 da 20. Entre 2, 10. 11 más 13 da 24. Entre 2 da 12. 13 más 15 da 28. 28 entre 2 da 14. Y 15 más 17 da un resultado de 36 dividido entre 2. No, da un resultado de 32 dividido entre 2 va a ser 16. Entonces, ¿han visto qué simple ha sido desarrollar la marca de clase? Muy sencillo, ¿no? Ahora ya tenemos las dos columnas, las dos primeras columnas de una tabla. Ahora procedamos con lo más complejo, si se podría decir, las frecuencias. En las frecuencias tenemos las siguientes. Tenemos la frecuencia absoluta, que es el número de veces que se repite un dato. Tenemos la frecuencia relativa, que se obtiene dividiendo la frecuencia absoluta entre el total de datos. Tenemos la frecuencia relativa porcentual, que se obtiene multiplicando la frecuencia relativa h con el 100%. Tenemos la frecuencia absoluta acumulada, que resulta de acumular sucesivamente las correspondientes frecuencias absolutas. Tenemos la frecuencia relativa acumulada, que resulta de acumular sucesivamente las frecuencias relativas. Y por último, tenemos la frecuencia relativa acumulada porcentual, que es el resultado de multiplicar las frecuencias relativa acumulada por el 100%. Parecerá algo muy complicado, ¿no? Cualquiera diría, uff, no, demasiado. Pero es demasiado sencillo, ¿no? Se los muestro. Utilizando estos datos, al parecer, ya coloqué la imagen, vamos a utilizar también esto. Tenemos aquí ya los intervalos, la marca de clase, y lo que primero vamos a determinar será la frecuencia absoluta. Ya. La frecuencia absoluta es, como muy bien hemos dicho hace un rato, es el número de veces que se repite en el conjunto de datos. Entonces, de 5 a 7, ¿cuántos números son los que se repiten? Pongámonos a contar. Tenemos 5. Disculpe por la demora. Tenemos 5. Ahora, de 7 a 9, busquemos. Cabe destacar que aquí al momento de contar los datos que se encuentran dentro de los intervalos, contamos el límite inferior, pero no contamos el límite superior. Es decir, podemos contar los números 5 y 6 en este caso, pero no 7. Igualito aquí, podemos contar el número 7 y 8, pero no el 9. Igualito aquí, podemos contar el número 9 y el 10, pero no el 11. Excepto en el último intervalo, que sí se puede contar el 15, el 16 y el 17. Entonces, teniendo eso en cuenta, sigamos. Los números entre 7 y 9 son 7. Los números entre 9 y 11 son 5. Los números entre 11 y 13 son también 5. Ya al final veremos si es que nos estamos equivocando o no. Ahora los números entre 13 y 15
son 4. Ahora los números entre 15 y 17 incluyen el mismo 17, son 4. ¿Cómo sabremos si es que nos hemos equivocado en el conteo? Pues la suma de todos estos tiene que dar la cantidad de números que hay acá. Si hay 5 por columna y hay 6 columnas, entonces debe haber 30 datos. A ver, sumemos aquí. Sí, hay 30 datos. ¿Ven qué fácil es hallar la frecuencia absoluta? Ahora procedamos con la frecuencia relativa, que es igual de sencilla que la frecuencia absoluta. Aquí vamos a especificar que son 30 en total. Para que sea más fácil sacar la frecuencia relativa. Perfecto. Ahora, ¿cómo se determina la frecuencia relativa? Pues la frecuencia relativa se obtiene dividiendo la frecuencia absoluta entre el total de datos. Entonces, aquí sería 5 entre 30. Sí, 5 entre 30. Entonces, eso nos va a dar un aproximado de 0,167. Al igual que con la frecuencia absoluta, al final comprobaremos si es que está bien lo que hemos hecho, puesto que todo tiene que sumar 1. Ahora, 7 entre 30 da 0,233 aproximadamente. Ahora, al igual que antes, 5 entre 30, 0,167. Igual aquí. Ahora 4 entre 30 sale 0,133. Es demasiado sencillo. Para esto, lo más recomendable es utilizar calculadora, porque realizar las divisiones a mano va a dificultar un poco el proceso, pues siempre hay la posibilidad de que uno mismo se equivoque al hallar los resultados. Ahora, al igual que antes, 4 entre 30, 0,133. Procedamos a hallar la respectiva suma. Entonces, sumando cada uno de los valores de la frecuencia relativa, nos va a dar 1. Perfecto, no nos hemos equivocado. Ahora procedamos para hallar la frecuencia relativa porcentual. Se preguntarán cómo se hace, pero ya con los conceptos que le di antes va a ser más fácil, pues la frecuencia relativa porcentual se va a obtener multiplicando la frecuencia relativa con el 100%, es decir, 0,167 por 100. ¿Eso cuánto nos va a dar? 16,7%. Muy fácil. De hecho, eso se puede hacer prácticamente al instante, puesto que solo se tiene que mover la coma 2 cifras a la derecha. Aquí 23,3%. Aquí 16,7%. Igual acá 16,7%. Aquí será 13,3%. Y aquí igual 13,3%.
lo sumamos y tiene que dar 100%. Y sí, efectivamente da 100%, entonces no nos hemos equivocado. Ven qué fácil es hallar los datos de una tabla de estadística. Es demasiado sencillo, la verdad. Digamos, ahora como no nos queda espacio arriba, vamos a ampliar la tabla hacia abajo. Ahora seguiremos con la frecuencia relativa, no, con la frecuencia absoluta acumulada, sí. Ya, la frecuencia absoluta acumulada. ¿Cómo se obtiene? La verdad que uno leyendo estos nombres se puede confundir, ¿no? Pero no, la verdad que hallar sus valores es demasiado fácil. Entonces, la frecuencia absoluta acumulada es el resultado de ir sumando cada uno de las frecuencias absolutas, iniciando desde 5. Es decir, la primera frecuencia absoluta acumulada va a ser 5. La segunda va a ser la suma de 5 más 7, que será 12. Entonces la segunda va a ser la suma de 5 más 7 más 5 de nuevo, que va a ser 17. La cuarta va a ser el resultado de sumar 5 más 7 más 5 más 5. Eso nos va a dar 22. La quinta, el resultado de sumar 5 más 7 más 5 más 5 más 4. 26. Ahora la sexta, que será el resultado de sumar 5 más 7 más 5 más 5 más 4 más 4, que será 30. ¿Ven qué fácil es? Muy fácil. Ahora hallemos la frecuencia relativa acumulada. La frecuencia relativa acumulada es muy sencillo de sacar, pues al igual que la absoluta acumulada, nomás tenemos que ir sumando cada una de las frecuencias relativas. Iniciamos desde 0.167. 0.167 más 0.233 es igual a 0.4 o 0.400. Ahora 0.167 más 0.233 más 0.167 da 0.567. Para hacerlo más rápido, como el resultado anterior da la suma de estos tres frecuencias relativas acumuladas, entonces lo que haremos será utilizar el resultado anterior y sumarlo más el resultado más la frecuencia relativa que nos toca hacer, es decir, 0.567 más 0.167 sumado sería 0.734. Ahora 0.734 más 133 sería 0.867. Ahora 0.867 más 0.133 da 1. Demasiado fácil, ¿no? Ahora sigamos con la última de las frecuencias. Ya estamos en el tramo final de la elaboración de tablas con respecto a las frecuencias. Esta última frecuencia será la relativa acumulada porcentual.
Como de seguro ya están suponiendo, ya que los nombres prácticamente lo dicen todo, vamos a utilizar la frecuencia relativa acumulada y la vamos a multiplicar por el 100%. Entonces, sigamos. El primer valor va a ser 16.7%. El segundo valor va a ser 40%. El tercer valor va a ser 56.7%. El cuarto valor va a ser 73.4%. El quinto valor va a ser 86.7%. Y el último valor va a ser 100%. Y así se elabora una tabla de frecuencias teniendo los intervalos y la marca de clase. Ahora sigamos con los gráficos. A mano, la verdad que va a ser muy difícil realizarlo, pues vas a tener que estar poniendo las rayitas bien específicamente en un lugar para que cuando coloques el punto o dibujes el rectángulo no se te dificulte o no te dé una imagen falsa, por así decirlo. Así que procederemos a utilizar un creador de gráficos online, pero para el histograma no es del todo difícil de hacer a mano, así que lo vamos a hacer desde acá. Donde sí vamos a tener que utilizar un creador de gráficos online va a ser en la ojiva. Sin más que decir, entonces empecemos con la elaboración de un histograma. Para la elaboración de gráficos tenemos que tener previamente los datos de las tablas de frecuencia que nos dieron. Entonces, tenemos que hallar los intervalos, la marca de clase y la frecuencia absoluta en este caso. Aquí vamos a utilizar este conjunto de datos. Al igual que como hemos hecho antes, para reforzar lo aprendido, vamos a volver a repetir todo el proceso. Puede que sea un poco aburrido, pero es para aprender. Disculpen por la demora. Ahora, este es un histograma sencillo de realizar, así que vamos a determinar la marca de clase, primero los intervalos, la marca de clase y la frecuencia absoluta. Procedamos. Aquí hallemos el valor menor. En una vista rápida podemos ver que el valor menor es 7 y el valor mayor es 25. Ahora lo vamos a hacer un poco más rápido, puesto que ya tenemos conocimiento de cómo se realiza esto. Ahora, para determinar el rango, hay que restar ambos. R es igual a 25 menos 7. Esto es igual a 18. Teniendo ya el rango, vamos a hallar la amplitud de clase, el ancho de clase. El ancho de clase es básicamente el resultado de la división con el número que vamos a escoger. El número que anteriormente hemos dicho que es el número también que va a ser de la cantidad de intervalos. Entonces, un número que divida a 18 y un número que sea un tanto grande para establecer cuántos intervalos vamos a hacer. Escojamos 6.
Dividiendo sale 3. Ya tenemos el ancho de clase y el rango. Procedamos a realizar el primer intervalo. Empezando desde el número menor, 7, sumamos 3, 10. Empezamos con 10, sumamos 3, 13. Empezamos con 13, sumamos 3, 16. Aquí empezamos con 16, sumamos 3, 19. Aquí empezamos con 19, sumamos 3, 22. Aquí empezamos con 22, sumamos 3, 25. Y aquí cerramos. Ya tenemos los intervalos. Vamos a ampliar la tabla. Ahora tenemos que hallar la marca de clase. Así que ponemos marca de clase. Sumamos. Aquí nos va a dar decimales, puesto que la división que se va a realizar no va a tener como resultado un número exacto. Así que procedamos. 7 más 10, 17, 17 entre 2, 8.5. 10 más 13, 23, 23 entre 2, 11.5. 13 más 16 da 29. 29 entre 2, 14.5. Y así sucesivamente. 17.5. Aquí hay un pequeño truco. Si se han dado cuenta que entre cada marca de clase hay una diferencia de un número, hay una diferencia de 3 básicamente. 11 más 3 da 14. En este caso 11,5 más 3, 14.5. 14.5 más 3, 17.5. Entonces, para evitarnos sumar todo el tiempo el límite inferior y el límite superior de cada intervalo, vamos a sumar. 17.5 más 3 da 20.5. Ahora 22 más 25. Para evitarlo sumar, vamos a hacer 20.5 más 3. Sería 23.5. La marca de clase. Ahora procedamos con las frecuencias. Específicamente la frecuencia absoluta. Hay que contar rápido los números que se encuentran entre 7 y 10 sin contar el 10. Son 6. Los números que se encuentran entre 10 y 13 sin contar el 13 es 8. Los números que se encuentran entre 13 y 16 son 9. Son 9 números. Entre 16 y 19 son también 9. Entre 19 y 22 son 7. Y entre 22 y 25 son 3. Para comprobar que hemos hecho bien el conteo, al igual que como nos estaba haciendo antes con los ejemplos, vamos a sumar todas las frecuencias absolutas. Nos da un total de 42. Y la tabla tiene tiene 42 datos. Perfecto. Entonces hemos hecho bien el conteo.
Ahora procedamos a realizar el histograma. Nos vamos a ayudar de aquí de una herramienta de la pizarra, los recuadros. Entonces vamos a hacer así. Estos son los intervalos. Si se dan cuenta cómo hemos ubicado los intervalos, así, 16, 19, 22 y el último 25. Aquí está la marca de clase. Vamos a hacerlo con un color diferente. Aquí, 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 aquí y aquí. Ya tenemos la marca de clase y los intervalos señalados. Aquí hemos colocado números del 1 al 9. Aquí. Puesto que el mayor número dentro de las frecuencias absolutas es 9. Ahora procedamos. ¿Cuál es la frecuencia absoluta que hay en los intervalos 7-10? Es 6. Entonces tenemos que hacer un rectángulo hasta llegar a 6. Ya tenemos nuestra primer raya, por así decirlo. Nuestro primer rectángulo en el histograma. Ahora, ¿cuál es la frecuencia absoluta que hay que hay en el intervalo 10-13? Es 8. Entonces vamos a alargar nuestro rectángulo hasta el número 8. Ahora, ¿cuál es la frecuencia absoluta que hay en el intervalo 13-16? Es 9. Entonces hay que elevar nuestro rectángulo hasta 9. Ahora, ¿cuál es la frecuencia absoluta que hay en el intervalo 16-19? También es 9. Entonces hacemos otro rectángulo del mismo tamaño. Ahora, ¿cuál es la frecuencia absoluta que hay en el intervalo 19-22? Es 7. Y por último, ¿cuál es la frecuencia absoluta que hay en el intervalo 22-25? Es 3. ¿Ven qué fácil? Nomás con los intervalos, la marca de clase y la frecuencia absoluta, ya hemos desarrollado un histograma muy sencillamente. Ahora procedamos con el polígono de frecuencias. Es igual de simple, solo que esta vez nosotros no vamos a hacer rectángulos. Ya verán qué vamos a hacer. Esta es la segunda forma de la representación, es un polígono de frecuencias. Es aquella forma poligonal obtenida de unir las marcas de clase. Entonces, aquí se puede utilizar tanto medios tecnológicos como nuestra misma mano, o en este caso, el mouse. Así que procedamos. Como nosotros ya hemos desarrollado aquí nuestra tabla reducida de frecuencias, donde está la marca de clase, los intervalos, etc. Vamos a utilizar estos valores para hacer nuestro polígono de frecuencias. Vamos a hacer un punto. Okay. Vamos a cambiarlo. Ya. Aquí vamos a iniciar de esta forma. Vamos a empezar desde el número 7 y vamos a elevar hasta 8.5. Disculpen, vamos a
empezar la línea desde 7. Vamos a llegar hasta el número 6, que es la frecuencia absoluta. Y vamos a terminar la línea en donde está el punto. Justo aquí más o menos. Que es donde se ubica la marca de clase. Entonces, sigamos con el otro. Ahora se hace más fácil. Ya la frecuencia absoluta es 8, tenemos que llegar a 8. Y si la marca de clase es 11.5, nos vamos a 11.5 y la ubicamos. Llega a 8. A ver, más o menos es ahí. Perfecto. Ahora, si la marca de clase es 14.5, nos vamos a 14.5 y si la frecuencia absoluta es 9, nos dirigimos a 9 verticalmente. Perfecto. Ahora, si la marca de clase es 17.5, nos dirigimos a 17.5 y si la frecuencia absoluta es 9, entonces nos dirigimos a 9 verticalmente. Perfecto. Ahora, si la marca de clase es 20.5, nos dirigimos a 20.5 y si la frecuencia absoluta es 7, nos dirigimos a 7 verticalmente. Ahí por lo menos. Ahora, si la marca de clase es 23.5, nos dirigimos a 23.5 y si la frecuencia absoluta es 3, nos dirigimos a 3 verticalmente. Perfecto. Entonces, hasta ahorita no me aparece un diagrama de puntos, por así decirlo. Pero ahora lo que vamos a hacer es unirlos. Disculpen por mi mal pulso. Y ese sería un polígono de frecuencias que inicia desde 7 y concluye en 25. Es decir, inicia en el menor valor del conjunto de datos y termina en el 25. Y está generado de la siguiente forma. Ahora sigamos con las ojivas. Se podría considerar que las ojivas es una forma de representar lo que nosotros obtuvimos de las tablas ya realizadas de las frecuencias, que es un poco más difícil que las anteriores, que el histograma y el polígono de frecuencias. Entonces, yo les enseñaré cómo hacerlo. La ojiva es un polígono de frecuencia acumulativa, es decir, que permite ver cuántas observaciones están por encima o por debajo de un determinado valor. Ahora, utilizando el conjunto de datos que hemos estado utilizando en los anteriores problemas, vamos a hallar, bueno, ya lo tenemos de hecho, aquí con la marca clase y la frecuencia absoluta. Nosotros vamos a hallar también la frecuencia absoluta acumulada. Ya verán para qué. Ya. Aquí hagamos algo rápido, como ya hemos repasado cómo calcular la frecuencia absoluta acumulada. Procedamos. 6, 6, 8, 14. 14, aquí 23, aquí 32, aquí 39,
y aquí 42. Ya, a partir de esta tabla que ya hemos hecho anteriormente, vamos a hacer la tabla menor que. Una tabla que nos va a ayudar en el desarrollo de la ojiva. Ahora, pongamos. Aquí vamos a poner como si hubiera un intervalo imaginario de los números que hay, de los intervalos que están antes al 7, es decir, los números que se encuentran antes a 7. Ponemos entonces menor a menor de 7. Aquí procedemos. ¿Qué números del conjunto de datos son menores a 7? Ninguno. Entonces 0, por eso es un intervalo, por así decirlo, imaginario. ¿Ya? Ahora, menores o menor a 10. Ahora sí empezamos con los intervalos que tienen frecuencias. Menores a 10. ¿Qué números hay menores a 10? En el conjunto de datos hay 6. Ahora, menores a 13. Hay 14. Por eso es que nosotros calculamos la frecuencia absoluta acumulada. Porque estamos contando los números que hay de 13 hacia abajo. Es decir, estamos contando desde 7 hasta 12, incluyendo el 12. Es decir, contamos 7, 8, 9, 10, 11 y 12. En resumidas cuentas, ¿cómo es esto? Tenemos el 6 y sumamos lo que obtuvimos de la frecuencia absoluta del intervalo 10-13. Para eso es la frecuencia absoluta acumulada en la elaboración de la tabla menor que. Menor 16. Vemos la frecuencia absoluta acumulada, son 23. Menor 19. Vemos y son 32. Menor 22. Y son 39. Menor 42. Digo, menor 25, que ya es el valor mayor del conjunto de datos. Y es 42. Esta tabla es la tabla menor que. Ya. Esto nos va a ayudar para desarrollar la ojiva. Aquí vamos a hacer un punto. Ya. De todos los valores que hemos obtenido de menor que, de la tabla menor que, vamos a sacar un número que multiplicado por 1, por 2, por 3, por 4, tenga números muy cercanos a estos, es decir, un número que multiplicado por 2 o por 3 esté muy cercano al 14 o al 23. Entonces, nosotros escogemos el 7 por estar demasiado cerca de estos. 7 por 1, 7, 7 por 2, 14. Aquí tenemos el menor, menores de 10. Obviamente empezamos aquí, menores de 10 no hay, es 0. Por eso aquí va a haber, por así decirlo, un punto. Ay, disculpen. Aquí, menores de 10. Van a haber 6. Entonces ubicamos aquí un punto. Justo antes de llegar a 7. Ahora ubicamos otro punto. Que sean menores de 13 y llega a 14. Perfecto. Ahora aquí que sean menores a 16 y lleguen hasta 23.
Digamos que es aquí. Ya. Ahora menores a 19 que llegue a 32. Vamos a checar esto. Digamos que acá. Aquí menores a 22 y que lleguen a 39. Aquí. Ya está. Y ahora el último. Menores a 25 y que lleguen hasta 42. Ya, ese sería básicamente nuestro polígono, digo nuestra ojiva. Ya. Ahora lo único que tendríamos que hacer sería unirlas. Esa sería nuestra ojiva. Ahora, hay maneras más sencillas para hacer una ojiva y que sea más exacta. Para eso están los graficadores online. Por ejemplo, aquí tengo uno. Aquí yo ya puse los intervalos. Siempre se pone un 0 arriba para que funcione bien el graficador. Entonces puse los intervalos 7, 10, 10, 13, 13, 16, 16, 19, etcétera, con sus respectivas frecuencias absolutas. Absolutas, ¿eh? No absolutas acumuladas. O sea, más sencillo. Nomás se pone graficar. Y aquí prácticamente ya las tenemos. Tenemos las acumuladas también. O sea, solito nos lo hace. Y aquí está con más exactitud lo que es el gráfico de ojiva. Entonces, aquí lo ponemos como un ejemplo adicional. Perfecto. Prácticamente ya terminamos con la elaboración de las tablas y los gráficos. Prácticamente hemos hecho una gran parte de lo que involucra el de estadística. Ahora, como una acotación, como una ampliación más al tema, desarrollaremos por último lo que es media, mediana y moda. En resumidas cuentas, la media es el promedio aritmético de los datos. Aquí tenemos un ejemplo. Nosotros tenemos como datos estos. Tenemos estos datos. 5, 5, 5, 5, etcétera, etcétera. La cosa es que nosotros sacamos la suma total de lo que da estos datos y después la dividimos entre el número de datos que hay. Es decir, aquí tenemos toda la suma y lo dividimos entre 15. Nos da una media de 7.4. Ahí tenemos la media. Ahora, la mediana es el valor central del conjunto de datos y se determina con la suma de la cantidad de términos más 1 y dividiendo el resultado entre 2. Es decir, empleando el ejemplo que pusimos, la tabla de datos que pusimos en la media, es decir, esta,
Aquí vemos que son 15 datos, entonces aquí nos está diciendo que se determina con la suma de la cantidad de términos 15 más 1, entonces serían 16, 15 más 1, 16, y se divide los resultados entre 2, entonces la mediana va a ser 8, justo, no exactamente 8, si me refiero contando desde el inicio hasta acá, el número 8 exactamente, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, aquí será el número 7. Ahora, la moda es el valor que más se repite en el conjunto de datos. Básicamente nosotros lo podemos determinar con tanto que la cantidad de datos, la cantidad de números que se repiten. Utilizando este ejemplo, a ver, aquí se repiten más el 5 y el 10. Entonces va a ser dos modas, moda 5 y moda 10. Básicamente eso sería todo el tema de la estadística. No todo exactamente, pero sí la mayor parte. La mayor parte que desarrollarás en el colegio y que te ayudará demasiado. Espero te haya gustado el video y espero mucho que sigas este canal. Gracias.